Bienvenidos a Chametla, amigos. ¿Y por qué está la cruz? Porque indica lo que fue la... Y estos que están aquí, esa es la técnica polícroma. Sí. ¿Sí? O sea, Sí. porque se habla que De hecho, pues ahí dependía de la familia si los depositaba juntos. Sí. Casi más las urnas son... va subiendo. Es el único templo que está construido con esa característica, amigos, de ir subiendo. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo se dice? Aquí andamos, aquí estamos, aquí seguimos. Y pues aquí estamos por estas tierras, amigos, en las que... Del sur de Sinaloa. Sí, por las tierras de Rosario. Específicamente nos dirigimos hacia Chametla. Sí, aquí se encuentran varias comunidades como el Ejido Ponce, se encuentra también el Pozole, Apoderado y sobre todo un lugar muy peculiar, amigos, y muy importante, que es Chametla. Así es, que fue parte de lo que es, o lo que fue el señorío Totorame. Pues Chametla, amigos, significa tierra de la chía. De hecho, todos los nombres que terminan en tlán, Chametla es Chametlán en realidad. Posteriormente se le siguió llamando solamente Chametla. Por ejemplo, tenemos el caso de Chametlán, tenemos el caso de Mazatlán, Ahuacatlán. Todos los que terminan en tlán, como Tenochtitlán, significa lugar u origen. O sea, por eso aquí en Chametla es tierra de la chía, que es Chametl, que es la chía, tlán, que es el lugar de la chía. Y se cree que es parte de la medicina ancestral con la cuestión de la herbolaria, amigos. ¿Cómo la ven? Y en la situación, amigos, de que andamos en esta zona es porque pues el espíritu aventurero y el espíritu indagador, amigos, nos ha llevado a conocer y a saber ciertos acervos arqueológicos sobre la historia y sobre los asentamientos indígenas de la región. Miren, primeramente vamos a interrumpir un poquito esto. Aquí en estos momentos se encuentran las empacadoras de mango, porque ya la temporada de mango ya comenzó. Y aquí está, mira, amigos. Y son varias las que hay. Sí, mira, la Corporativo Integral, amigos. ¿Cómo la ven? Están muy grandes. Sí, todos esos camiones pues se les llevan a sus trabajadores, a las comunidades cercanas a lo que están, donde están las empacadoras. Hay mucho mango, muchas ciruelas, y acá vamos a empezar prácticamente a entrar a lo que es la temporada. Y retomando, amigos, todo lo que estamos diciendo, mi esposa y yo vamos a entrar en una especie de un debate en lo que es la cultura Aztatlán y la cultura Aztlán. Así es. ¿Sí? Mira, ahí están los carros de las empacadoras. Son trailers. Los trailers y más trailers. Así es. Y muchos comedores. Sí. Y pues, amigos, ahí en Chametla hay un museo y conocemos a la encargada de nombre Maribel. Maribel es encargada del museo. Vamos a hacer unas tomas porque ahí tienen varios vestigios de la cultura Aztatlán, ya que la cultura Aztatlán tenía varios asentamientos en las regiones de ¿qué estados? Pues comprendió Sinaloa, parte de Durango, Nayarit y una parte de Jalisco. Sobre todo en las partes costeras, porque ellos acostumbraban a vivir en las costas, más curiosamente también parte del sur de Durango, inclusive parte de la zona norte de Zacatecas, también han encontrado vestigios de la cultura Aztatlán. De ahí es el nombre, ¿no? Aztatlán, que significa lugar de garzas. Lugar de garzas, así es. ¿Y por qué lugar de garzas? Porque generalmente ellos habitaban en las costas, en los esteros que hay en esta región, donde incluso ahí sigue habiendo una actividad prehispánica en la cuestión de los tapos, ¿verdad? Para pescar. En la parte de Escuinapa, por el lado de la Estacada, y la parte de lo que es el valle, ¿no? Así es. Pues, amigos, ahí vamos en camino y ya llegando a Chametla, continuaremos con este relato de las maravillas de lo que es las civilizaciones precolombinas, amigos, o prehispánicas. Bueno, amigos, pues ya pasamos una comunidad de nombre Apoderado y estamos por llegar a Chametla, el lugar donde se fundó, de donde era originario el señorío Totorame. Y estas civilizaciones, amigos, son milenarias, son inclusive los Totorames antes de los propios aztecas. Fíjense nada más la importancia de la situación.
de aquí es donde por muchos años han encontrado muchos vestigios, vasijas llenas de vasijas, o sea, lo que son urnas fúnebres llenas de figuras, porque ellos acostumbraban, como lo dijimos en su momento, poner los huesos de sus familiares después de 7 años dentro de la olla fúnebre con figuras de alfarería, que ellos significando mostrar el camino ellos del espíritu, del alma de su ser querido hacia el lugar de la divinidad, porque ellos tenían su propia religión, sus propias creencias, tanta creencia y tanta religión tenían, amigos, que incluso la Gran Tenochtitlán fue fundada precisamente por un mensaje divino a los mexicas. Así es. Que está plasmado en la bandera mexicana, que es cuando comenzaron el éxodo buscando el lugar prometido. Hay que recordar que era una serpiente posada en un nopal, comiéndose una serpiente, sí, una águila sobre un nopal en las piedras, que precisamente Tenochtitlán es lo que quiere decir, lo que significa Tenochtl es piedra, Tenochtl es piedra, Tenochtitlán, ya se me fue el rollo, es Tenoch es piedra y Chitl es nopal y Tlán es lugar. Tenochtitlán. Y pues la cuestión de lo que es tomando lo que es el tema de la cultura Aztatlán, se dice que todo este señorío de los Totorames eran parte de Aztatlán, ¿no? Sí, más bien la cultura Aztatlán tenía varios, vamos a decir así, etnias. Así es, como los huicholes, los coras. Así es, que son parte, ajá, que eran parte de esa cultura. Y se dice que los Totorames, bueno, ahorita es una lengua muerta, pero se cree que hablaban lo que era una lengua mitad huichol, mitad cora. Parecida y con otros vocablos. Ajá, que era el corachol. Corachol, así es. Miren, aquí venimos llegando a Chametla. Bienvenidos a Chametla, amigos. ¿Y por qué está la cruz? Porque indica lo que fue la evangelización, ¿no? Sí, la evangelización que se dio aquí, amigos, fue una civilización, más bien, pues hay que decir las cosas como en la historia lo dice. O sea, fue prácticamente impuesto a través de los conquistadores que llegaron, y que en este lugar estaban los Totorames, que era un señorío de 700,000 individuos. Imagínense, 700,000 individuos, los cuales fueron prácticamente desaparecidos, borrados. Los combatieron, amigos, inclusive quemaron sus aldeas y quemaron sus templos. Y saquearon sus riquezas. Imagínense, era una ciudad, un señorío. Un señorío saqueado. Saqueado, muy grande. Entonces, tenemos como decirlo, prácticamente desapareció. Aparte de la lengua también desapareció, y desaparecieron esa cultura o esa civilización, mas sin embargo se conserva la historia de todos ellos, porque están los vestigios que vamos a verlos en un momento aquí en el museo. Aquí vamos llegando, amigos. Es lo interesante, amigos, de todos estos lugares. Vamos a recorrer todos esos pueblos que tienen mucho que ver con la cultura Aztatlán, con lo que somos, la esencia de los mexicanos. Ahí dice 1531. Mire, ahí está, amigos. Fundado Chametla. Chametla, fundado en 1531. Más bien descubierto, lo vamos a poner así. Colonizado por Nuño de Guzmán. Por Nuño de Guzmán, porque el lugar está mucho antes de 1531. Hay que recordar que estamos hablando del año 880 hasta el año 1341. Aproximadamente. Entonces, pues fue colonizado. Aquí está el templo de San Pedro. Vamos a hablar del templo de San Pedro, pero primeramente vamos a llegar aquí al museo. Vamos a ver dónde dejamos estacionado el carro. Ahí está el museo, mira. Qué bonitas casonas, ¿no? Sí.
Ok amigos, venimos de aquí llegando a lo que es el Museo de Chametla. Aquí mero estamos. Miren, aquí están las urnas fúnebres que faltan, Maribel, de lo que le veníamos hablando. Mira, vean nada más, amigos. Miren. Y aquí pueden ver, amigos, una infinidad de utensilios. Miren nada más. Todo esto fue encontrado en todas las excavaciones que se han originado en este pueblo cuando han construido alguna casa o han excavado para una reparación o hacer una nueva calle. Esto todo lo han encontrado aquí, amigos. Esto me deja sin palabras porque es una gran infinidad de enseres elaborados de cerámica, que era lo que hacían los totorames, que eran pertenecientes a la cultura Aztatlán. Vamos a checar aquí el dato. Miren amigos, aquí está Maribel. Ella tiene añales encargada del museo. Pueden ver, vamos a ver figuras, amigos, increíbles en unos momentos más. Y Maribel, estábamos comentando sobre lo que es la cultura, el equívoco o la equivocación, el error que hay sobre la cultura Aztlán y la cultura Aztatlán, que no es lo mismo. Que la cultura, tú me dices que la cultura Aztlán es un lugar mítico que es más al norte. ¿De dónde? De hecho, sí, muchos de los escritores o arqueólogos, historiadores también, ellos lo denominan o lo marcan el territorio en lo que son los límites de Estados Unidos, todo lo que es la parte norte de la República Mexicana, podemos decir. De ahí que el escudo de Sinaloa lleve unas huellitas, no sé si ustedes han observado el escudo, pues en el escudo vienen unas huellitas que significan el paso de los aztecas por lo que es el territorio de Sinaloa. Órale. De ahí que lleve las huellitas esas. Sí. Se supone, o algunos historiadores dicen que varios de los grupos que estaban asentados aquí en el estado de Sinaloa, pues venían siendo grupos que se iban quedando como rezagados en ciertas áreas que a ellos les gustaban y era como se fueron estableciendo. Pero pues realmente la historia en sí no marca un lugar fijo, ¿no? Muchos dicen que el grupo de Aztlán sale de un lugar donde están las 7 cuevas, pero las 7 cuevas todavía no las denominan cuál era el sitio exacto donde se encuentran. He escuchado de las 7 cuevas, inclusive está documentado sobre las 7 cuevas, de dónde están y de qué es lo que significa, más sin embargo siguen los historiadores, los investigadores hablando del tema. Sí. ¿Sí? Entonces, pero realmente el señorío, por algún error, algunas personas comentan o han comentado que señoríos de Chametlán o los totorames tenían que ver con algo así parecido a los mexicas, pero no es así. Tienen cierta semejanza con los poras y los huicholes. De hecho, sí, con los últimos trabajos arqueológicos que se hicieron por algunas maquetas que se encontraron, dentro de ellas está una maqueta que es la danza del elote, como ellos le llaman. Sí. Es una danza de iniciación que todavía se lleva a cabo en la cultura de los huicholes. Sí. Y los huicholes pues fueron los que detallaron lo que significaba esa maqueta. Ah, ok. Los poras y los huicholes. Entonces, veníamos comentando mi esposa y yo sobre la cuestión de la lengua que hablaban los totorames, que no era la lengua totorame, que era la lengua... La lengua que se manejaba por los totorames aquí, como lo denominan los escritores, se llamaba pinul o pinome, muy parecida al cora nayarita. O parachol, ¿verdad? Ajá, venía sí. Era una variante del yuto azteca. Del yuto azteca, esa. El yuto, para uno le dicen uta azteca, ¿no? Ajá. Pero el yuto azteca, sí es. Entonces, qué interesante, fíjate, ¿y el náhuatl dónde viene quedando aquí? El náhuatl llega aquí cuando llegan los españoles, cuando llega Nuño de Guzmán a la zona del noroeste, digamos, el primer grupo de contacto que tiene pues son los totorames. Él, por los indígenas que le acompañaban, la mayoría pues hablaba el náhuatl, entonces al lugar aquí le denomina Xiametlán, el lenguaje náhuatl. Es como llega el náhuatl aquí a la comunidad. A la comunidad, ¿verdad? Y es donde ya prácticamente desaparece la lengua la lengua de los totorames, que ahorita los únicos que tienen, o los arqueólogos dicen que los únicos que pueden tener todavía esa lengua o esa parte
de estudio de idioma, digamos, pues son los tepehuanos. Los tepehuanos. Ah, caray, Sí. sí no sabía, porque los tepehuanos son más así del sur de Durango, ¿verdad? Los tepehuanos se encuentran entre los límites de Sinaloa, Durango y Nayarit. Sí. Al lugar se le denomina Las Cruces. Las cruces. O sea, se supone que ellos todavía tienen características de los grupos que prevalecían aquí en la zona. Muchos de ellos llegan a decir que varios de los grupos o de los totorames que lograron sobrevivir a todas las adversidades que trajeron los españoles y aparte las enfermedades que fueron las que exterminaron casi con el grupo, los pocos que sobrevivieron emigraron hacia la parte alta de la sierra, donde estaban los otros grupos. Ok, donde están los entonces tepehuanos. hay otra cosa, Maribel. Entonces, prácticamente estas culturas son milenarias, inclusive son antes inclusive de los aztecas. Y los aztecas emergieron sobre la peregrinación que hicieron los mexicas del lugar mítico donde todavía no se sabe exactamente dónde. Con exactitud no se ¿Y qué sabe, crees que pero- puede hacer que no se sepa todavía exactamente dónde? ¿Por falta de vestigios o porque fueron destruidos esos vestigios? A lo mejor son la falta de vestigios, porque realmente en la parte del norte, en los límites de Estados Unidos, México, no hay estructuras o cimientos que definan lo que fue la salida de la cultura. Todo ha sido por medio de suposiciones, especulaciones de que el grupo de Aztlán salió de la parte norte, de la parte más arriba de lo que era la República. Ajá. Y fue el trayecto, el recorrido que ellos fueron haciendo hasta llegar a lo que es Hasta lo que es la Tenochtitlan. Tenochtitlán, va. No, pues amigos, mire, qué interesante Maribel, pues por eso es la encargada del museo, porque ella sabe prácticamente la definición y la descripción de todos estos sitios arqueológicos, y que Xametla es uno de los grandes sitios arqueológicos, junto con San, ¿cómo se llama? San Felipe de Aztatán, que es en Nayarit, y junto con Mezcaltitán, que inclusive Mezcaltitán tienen esos sitios vestigios también, ¿verdad? Y estos que están aquí, esa es la técnica polícroma, Sí. ¿sí? O sea, Sí. porque se habla que la técnica polícroma es de colores. Es donde mezclan ellos colores. Aparte, si ustedes observan, la pieza está muy bien estilizada. Como si tuviera barniz, Como ¿verdad? Si tuviera barniz. Entonces, mira, en las averiguaciones que hemos hecho mi esposa y yo, nos hace pensar que la actual cerámica o la actual alfarería que se lleva a cabo como en el municipio de Concordia, ¿será algo que tendrá que ver con esto? De hecho, pues las figuras o figurillas que ustedes encuentren en Concordia pertenecen a la misma cultura de los totorames. Los totorames abarcaban desde el río Piastra hasta el río de las Cañas. Estamos hablando de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa, pertenecían a la misma etnia de totorames. Entonces, mira, vamos a ir ahora sí como recapitulando o como armando el rompecabezas. Quiere decir que ese brillo que tienen las figuras, como esta que está aquí, es el brillo que tiene el material que se llama creta, que lo cocían. Porque la creta generalmente tiene plomo, ¿no? Pero ya no lo hacen porque hacen cosas para guisar, para la cocina. Entonces, ¿esto quiere decir que lo hacen con creta? La técnica policroma. Los arqueólogos le llaman engobe. Era Engobe. un preparado que ellos hacían con diferentes minerales y colores que sacaban también de los propios minerales, y era con lo que le daban la estilidad o el colorido a las piezas. De ahí que la pieza o el color esté muy firme en lo que es cada una de las figurillas. Y que se ha mantenido, No lo ¿verdad? desprende, ajá, no se desprende tan fácilmente, sino que ese engobe protegía lo que era la pieza y fijaba el color en ella. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que significa o qué, por ejemplo, en este caso, esta figura, que es una figura hecha más como, así hablando como obesa, ¿significaba algo eso o es nada más hacer una obra de arte como ellos se le venía en la cabeza? De hecho, pues los arqueólogos dicen que hacían las figurillas de acuerdo a lo que ellos veían en su propio grupo. Era como una especie de fotografía que ellos dejaban asentado de su propia tribu. La figurilla que está gorda, como dice usted, a esa figurilla los arqueólogos le denominan el jorobado. Esa pieza se utilizaba o la utilizaban como tipo incensarios para aromatizar los rituales que ellos hacían. Está hueca totalmente. Como una especie por de dentro. pipa. Ajá. Ahora, como están Y- estos. Sí, y estas dos figurillas, este es un guerrero. Si ustedes pueden observar, trae ahí como una especie de, pueden decir machete, pero no Ajá. se le denominaba machete en ese entonces.
Es una herramienta de guerra más que nada la que trae. Y el que está acá es el pensante, como le nombran los arqueólogos. Ahora, le quiere decir entonces que estos ceremonias o ritos ceremoniales que hacían en los señoríos, también los hacían, porque mira, dentro de las investigaciones que hemos hecho, en Mazatlán hay una serie de islas e islotes. Entonces, se cree que hay una relación astronómica, porque los utilizaban como puntos de observación o como puntos de cálculo a través de medidas que ellos hacían para medir los temporales. Lo encontramos inclusive eso, que suena muy interesante. Entonces, puede que tenga alguna relación. De hecho, sí, las figurillas, más que nada los incensarios, los utilizaban para los rituales que ellos llevaban a cabo. Aquí en lo que es la cultura totorame se tiene, vamos a decir, por medio de los estudios que han hecho los arqueólogos, se maneja que ellos realizaban dos tipos, y por los escritos que hay, manejaban rituales, pero un ritual era más que nada para los enterramientos humanos que ellos realizaban, como que este. es la urna esa que está ahí. Sí. Para hacer los enterramientos, pues ellos hacían un ritual muy especial. El ritual no se hacía de manera constante, sino que ellos esperaban a un lapso de... El entierro prácticamente es un entierro secundario. Ajá. El primer entierro era un entierro superficial del cuerpo, ya que el cuerpo estaba totalmente carcomido o sin nada de carne. Pero cuando tenían carne, ¿cómo lo sepultaban? No lo sepultaban con carne. No. El cuerpo se enterraba. El primario era un entierro al aire, digamos al natural. Sí. El cuerpo se enterraba a en una superficie muy baja Muy de baja. tierra, ya que ese cuerpo estaba totalmente carcomido, sin nada de carne. Se desenterraba el esqueleto, se desmembraba y se depositaba dentro de la urna. Había leído que se pasaban 7 años ese proceso, ¿eso es correcto? De hecho, los arqueólogos lo manejan entre 5 a 10 años, 10 años. que dejaban para que esos cuerpos se descompusieran. De ahí que haya urnas que tienen hasta 2 o 3 cuerpos dentro de la misma, porque lo único que se depositaba dentro de ella era el hueso, no era el cuerpo con todo y carne. Permítame. Ok, entonces ya una vez depositaban, ¿por qué depositaban? ¿Tenía que ser la misma familia de 3 cuerpos? ¿O podrían ser de otros? De hecho, pues ahí dependía de la familia si los depositaba juntos. Sí. Casi más las urnas son individuales. Ya dependía de la familia si decía deposito mis 3 familiares o los 2 que tenga dentro de la misma. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual estas figuritas que vemos aquí nosotros, por ejemplo, estas que están aquí, ¿por qué las metían dentro de las urnas fúnebres? Las figurillas se metían dentro de las urnas como obsequios o regalos que les hacían a los cuerpos. Ellos en esa época, ellos valoraban a los indígenas por lo que hacían para la tribu. Si ellos los ayudaban a salir de algún apuro o hacían algo importante para la tribu, ellos ya les daban un rango o un nivel importante dentro de la misma. Sí. Entonces la manera de hacérselos saber era por medio de los obsequios que les hacían tanto en vida como en muerte. Y las figurillas, cuando eran muy estilizadas, muy estéticas, era porque la persona tenía un rango muy importante dentro. Oye, entonces es algo parecido a los egipcios, ¿verdad? Más o menos, sí, nada más que qué curioso, porque más el mineral del oro, la plata. Porque qué curioso, el oro, la plata. Y acá era más que nada el barro. Mira, ahora te voy a hacer otra pregunta, Maribel. Por ejemplo, volviendo no a la cultura Aztatlán, sino a la cultura Aztlán. Hay historiadores, inclusive frailes, como Torquemada, ¿qué otro nombre, Carmen? San Bernardino. Sí, eran frailes que ellos pensaron que el éxodo de los israelitas saliendo de Egipto y el éxodo de los aztecas, los mexicas, en este caso de la Gran Tenochtitlán, tiene una similitud y que Huitzilopochtli, que era el dios de ellos, tuvieron el mensaje de hacer esa peregrinación, o más bien esa marcha para fundar a la Tenochtitlán, a la tierra prometida, muy parecido a los israelitas que también buscaban la tierra prometida. ¿Qué sabes tú de eso? La verdad, los arqueólogos lo único que han comentado es de que hay mucha similitud en lo que son los petroglifos que manejaban los indígenas de acá de la zona con las escrituras que manejan en Egipto. Hay mucha similitud en algunas de ellas, más que nada la caligrafía o el diseño que ellos hacían en alguna de las piezas era muy similar a las piezas de allá. Ajá. Era como definían o asimilaban ellos que había un enlace muy cercano de las culturas, a pesar de la distancia. No se explican cómo es que compartían
Pues esa estilidad, similitud, esa estilidad esa coincidencia. de las piezas. Ajá. Porque, por ejemplo, podemos pensar que Huitzilopochtli, que era la deidad de ellos, entonces podemos, quizás, es decir, que era el mismo Dios, que me explico, comunicándose con una civilización, creación de él mismo, que no se encontraban los dos mundos todavía, porque la venida de Cristóbal Colón fue en 1492, y estamos hablando de esto antes de porque la Tenochtitlán fue fundada en 1325. Entonces, es lo que hemos encontrado a través de escritos de frailes que han, entre ellos San Bernardino, que mencionaba que esa similitud no confirmada, pero que a final de cuentas se movían los indígenas de una manera espiritual, como actualmente lo hacemos nosotros en la época moderna. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos querido llegar mi esposa y yo. ¿Cómo sabían inclusive que una de las razones por la cual tenían las urnas fúnebres era para regresar al cuerpo, al vientre de la madre tierra? Ándale. Era el significado que ellos le daban. El Sí. depositar a los cuerpos dentro de la urna y sepultarlos era volverlos al vientre de la madre tierra, la Sí. que les había dado la vida en su momento. La vida en su momento. Los iba a aceptar o los iba a adentrar en lo que era su otra vida. Ahora ahí te va la otra. ¿Y cómo sabían ellos que nosotros éramos polvo? O sea, fíjate, en el miércoles de ceniza te dice, polvo eres, polvo te convertirás. ¿Cómo sabían ellos? ¿Quién les dijo a ellos que nosotros somos barro, pero con vida? ¿Verdad? O sea, eso es lo que estábamos debatiendo mi esposa y yo anoche. Inclusive queremos ir a buscar, pues ahora sí, personas que saben mucho de la materia, en cuestión de la divinidad, en este caso un sacerdote, un señor obispo, porque la verdad es muy interesante. O sea, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabían? Ellos creían en el rey, en el dios del trueno, en el rey, pero ellos creían en una deidad. Entonces, Huitzilopochtli es muy semejante, incluso se habla que pues, es el mismo dios en realidad, pero aquí actualmente lo podemos poner como si fuera algo pagano, pero los indígenas no saben que era pagano. Ellos no conocían el cristianismo. No. El cristianismo llegó a través de los conquistadores que llegaron aquí al continente americano, descubrieron, ahora sí se chocaron los dos mundos, y que hubo una barbarie porque muchos de los lugares como Chametla fue causa de incendios, de quemadas, de destrucción total y de templos inclusive. De hecho, en una de las maquetas que se rescataron en una de las excavaciones salió la maqueta de un templo. Los arqueólogos dicen que si está la maqueta es porque estaba el templo aquí en ¿verdad? esa zona. Así Pero es. ¿en dónde está el templo? Sí. Prácticamente cuando llegaban los españoles destruían los templos que tenían los indígenas y ahí mismo ponían ellos o implantaban lo que era su religión, hacían sus iglesias. Entonces, por lógica dice, si había un templo y está el templo ahorita actual, pues se supone que porque antes en donde está la iglesia era un cerro, donde está la iglesia era una lomita, era un cerrito. Y a lo mejor inclusive puede ser una pirámide aterrada ahí, ¿no? Aquí en el centro no puede ser pirámide. En la parte de este cerro. Templo, aquí donde está el templo, la iglesia. Si usted observa las fotos a principios del siglo XX, 1930, 1940, se tomaron fotos y la iglesia está en un cerro. En un cerro. Es un cerrito. ¿Y qué hay de la leyenda esa que dicen que por el altar hay un pasadizo secreto y que una persona puede... Cabe hasta caballo. Ajá. De hecho, es un pasadizo que se hizo cuando se edificó el primer templo, el primer templo lo edificó Francisco de Ibarra. Sí. Está lo que es podemos decir ese túnel, en lo que es la parte de abajo del templo. Que le comunica al cerro, ¿verdad? Sí, pero el túnel se tapó la entrada. Sí, entonces, ¿este templo no es el original? El templo que nosotros ahorita vemos, nosotros le llamamos el Templo Nuevo. Sí. El primer templo que se edificó por Francisco de Ibarra estaba orientado hacia lo que era el Océano Pacífico, que era donde se encontraba la mayoría de los indígenas que habían sobrevivido a todas las inclemencias del tiempo y las enfermedades y todo. Pues los pocos indígenas que quedaban estaban asentados en las marismas. Ajá. Entonces, cuando llega Francisco de Ibarra, que es el que se encarga de repoblar todo lo que es la zona o el territorio de Chametlán, él edifica el templo que está destinado en ese entonces a lo que es San Sebastián, de ahí que
se festeje aquí la entrada de la evangelización el 20 de enero. Por San Sebastián, como en Concordia. Entonces quiere decir que lo que me estás diciendo tiene que ver incluso mucho con las pirámides de concha que están ahí en las marismas de Calón de Conchas, ¿verdad? Sí. El primer templo, pues todavía quedan vestigios de las paredes que eran el primer templo. Cuando llega el padre José María Buenaventura en el año de José María Buenaventura 1628 más o menos. ¿Qué año es? Se encuentra 1628, se encuentra con un templo totalmente dañado. Entonces él empieza a hacer la reconstrucción del templo, pero ya no lo hace con la orientación original del templo, que era hacia el mar, sino que lo hace orientado hacia donde se encontraban ya la mayoría de los hacendados establecidos, o la gente ya civilizada, como decían ellos, establecida en la zona de Chametla. Entonces la estilidad cambia, la hacen ya hacia la calle principal, y eso pues crea una revuelta con los propios indígenas de la comunidad, revuelta que queda plasmada en una de las puertas del templo. El templo pues en cada una tiene narrada parte de la construcción del mismo. De que hubo un pleito, ¿no? Que se pelearon unos con otros porque unos cooperaron y otros no cooperaron. Que la gente no cooperó para ni una cuartilla. Ya había inclusive rencillas, ¿no? Sí, pero la rencilla fue más que nada por eso, porque se le cambió su templo original. Sí. O sea, le quitaron el sincretismo que ellos sentían de que somos, es nuestro. O sea, oye, Maribel, otra pregunta, hemos tocado preguntas porque aquí los suscriptores, todo el mundo quiere saber, porque en realidad esto no es novedad, obvio, pero sí se puede decir que en cierta parte es novedad, porque no hay mucha información que la gente tenga ni siquiera en Mazatlán, porque nos han preguntado sobre todo de la cultura Aztatlán. Entonces, ¿a qué crees tú que se deba? ¿O por qué no hay, por ejemplo, aquí este museo? Debería estar con esto que tú estás platicando, y que prácticamente son las raíces de nosotros como mexicanos. ¿A qué crees que se deba que no haya, pues ahora sí, una visita masiva de alumnos de las escuelas y aprender sobre todo esto? De hecho, ahorita, últimamente, lo que ha afectado la visita más que nada a estos lugares, yo creo es la violencia. Sí. Okay. Pero anteriormente, cuando recién inicia el museo, en lo que es principios del siglo XXI, podemos decir, del 2005 a 2010, aquí la visita era muy fluida. Teníamos a veces hasta 10 camiones en lo que era la semana de estudiantes. Venían de todo lo que era la parte del estado, desde lo que era, vamos a hablar, Guasave, El Tamarindo, Culiacán, San Pedro. Entonces sí hay mucha información. Teníamos mucha afluencia escolar, porque las visitas más que nada eran escolares, y sí nos visitaban mucho. Ya a raíz de que empieza la violencia, se empiezan a poner otros lineamientos en las escuelas, entonces ya empieza a disminuir la visita escolar. Sí, porque mira, todo esto lo decimos por la cuestión esta. Por ejemplo, hay un pueblo en Nayarit que se llama Santiago Ixcuintla, y hay una entrada, dice, cuna de la mexicanidad. Entonces, si la Aztlán no estaba allí, era más al norte. Entonces, esa es la confusión que yo creo que la gente sí lo debe de saber, ¿no? Sí, que de hecho muchos dicen que el grupo de los aztecas salió de Mezcaltitlán, de ahí de Nayarit, no que es un islote, que supuestamente los aztecas agarraron Tenochtitlan porque tenía la similitud del islote de donde habían salido. ¿Cómo decías? Pero pues también es pues son dichos más que nada que la misma gente hace, ¿no? Porque ellos... de Mezcaltitlán habían salido porque Mezcaltitlán, la forma de vida de ellos puede ser ya que viven en un islote, ¿no? Viven en un islote. Porque hay pescadores, totalmente. Y haciendo la técnica de los tapos para la captura del camarón, de la captura del pescado. Pero también creo que va por ahí la cosa. Porque la confusión yo creo que se muestra mucho en por qué ellos tenían esta forma de vida. Y por qué en Tenochtitlán, ahora sí, cuando se fundó la clan Tenochtitlán, actualmente se llevan a cabo sembradíos, o sea, como en chinampas. Entonces, si lo de Mezcaltitlán utilizan de cierta manera siembra también aunada al tipo de lo que es la hidroponía, entonces ahí es donde puede haber una confusión. Entonces, en las chinampas de Xochimilco, pues nos queda claro que son costumbres ancestrales
de cómo sembrar, que en la actualidad es la hidroponía o lo que es la agricultura, ¿cómo, Carmen? Orgánica, porque Carmen, mi esposa, es una erudita en la agricultura orgánica. Ella le da pena decir... Bueno, los dos dimos cierta cátedra dirigida en aquel entonces por un ingeniero, en la cual ayudábamos a las comunidades rurales a que hicieran su propia composta, sus huertos orgánicos en sus traspatios. Sí. Entonces por eso mi esposa y yo, anoche no dormimos solamente pensando y quedándonos en la cabeza, porque fuimos a la Ciudad de México y estamos hace unos 2 o 3 meses, o creo que 4, pero queremos comentar todo esto porque queremos que la gente sepa la importancia y el arraigo de esas culturas milenarias aquí en esta parte de México. Porque, por ejemplo, los totorames, mucho se dice de ellos, pero nadie dice la importancia de esta civilización, que es grande de importante igual a los aztecas, a los incas y a los mayas. La única diferencia es que los vestigios de arquitectura no están porque fueron destruidos. Sí, y de hecho sí, porque en una de las excavaciones se pudo encontrar vestigios de construcción de 2 cuartos, un horno y un pasillo donde trabajaban los indígenas sus cerámicas. ¿Dónde fue eso? ¿Aquí en Chametla? Sí, aquí en Chametla, pero la tuvieron que volver a sepultar porque para ese tipo de trabajos no hay muchos recursos para mantenerlo estables. Y sí, para que no se... Al estar a la intemperie se van deteriorando. Órale. Pero sí se encontraron los cimientos, inclusive los postes o los orificios donde iban los palos ensamblados. ¿Y por qué parte de Chametla están? En la entrada. En la entrada donde está el panteón. Por donde está el panteón. Ándale, esa sí no me la sabía. También ese estudio nos dio un cambio drástico en la temporalidad de las piezas. Aquí las piezas se manejaban del año 250 después de Cristo, que fue la temporalidad que le dio la primera pionera, la arqueóloga Isabel Kelly, a las piezas, que fue la que se encargó de hacer los primeros estudios arqueológicos aquí en Culiacán y en partes de lo que fue Sinaloa. Por los últimos trabajos que hicieron los arqueólogos, la temporalidad de alguna de las piezas y del sitio cambió al año 150 al 200, pero antes de Cristo. Estamos hablando de más de 2000 años de antigüedad de la... Fíjate nomás, híjole. Es que es una maravilla, y porque precisamente a través de lo que hacemos nosotros como Promueve Sinaloa, que estamos mostrando Mazatlán lo que ha crecido y los cambios, pero a través de ese crecimiento han salido vestigios de la cultura de Aztatlán, y prácticamente una cosa nos llevó a la otra, y aquí estamos contigo de nueva cuenta, pero ahora sí como mucho más interés, porque es más que nada nos está llevando a encontrar también de todo esto, que la gente sepa o sepamos todos que esto es parte del origen nuestro como mexicanos, pero también más que nada la espiritualidad que nosotros tenemos a través de ahora sí, de practicar nuestra religión, sí, que es el cristianismo, a través de la Iglesia Católica o a través de otros divisiones que hay, ¿verdad? Que pues que a final de cuentas todos creemos en Jesús, y lo cual qué similitud hay y qué puede haberse aprendido del viejo continente a nuevo continente o viceversa, porque siendo viejo continente, el nuevo continente, inclusive el continente asiático, aprendió cómo hacer las chinampas en forma tan grande y tan gradual, que inclusive en Japón construyen prácticamente ya sembraderos enormes, o incluso ciudades, pueblos, porque no tienen ellos donde echar más, no tienen más territorio. Sí, y ellos han comentado que ellos prácticamente tienen una técnica única, ejemplo al mundo, pero nos damos cuenta que no, que eso ya se manejaba aquí. Ya se manejaba aquí, se aprendió, amigos, ¿cómo la ven? Se aprendió aquí de los indígenas de aquí. Así es. Que muchos nos dicen indios o nos decían indios, pero éramos civilizados. Fue un nombre equivocado que se le dio a la gente de América, porque pensaba que estaban en la India, cuando en realidad estábamos aquí en América. ¿Sí? Entonces, somos indígenas, no somos indios. Sí, estábamos civilizados. No que aparte, no tenían conocimiento. Sí tenían muchos conocimientos, que los españoles no hayan entendido su lengua, no hayan entendido su forma de trabajo, su forma de expresarse, pues fue muy diferente. Sí, pero que bien eran más inteligentes que los españoles. Así es, que bien aprendieron ellos de nosotros, más bien de ellos, porque incluso desde aquí salieron muchas cuestiones, ahora sí, productos gastronómicos como el chocolate, y como tantos, como inclusive hasta el aguacate.
no porque sea el aguacate Hass, ¿verdad? Que fue una combinación genética, Hibridación. ¿sí? Pero de mucho antes. Inclusive la palabra aguacate es indígena, aguanacatl, que es por el náhuatl, ¿sí? Entonces yo les vacilaba mucho a mis amigos, a nuestros amigos aquí suscriptores, de que sabemos náhuatl, diciendo que la casatl y has venido, sin embargo no estamos muy lejos de la realidad, porque muchas palabras terminan en tl, que son muy parecidos a otros idiomas indígenas, y estamos hablando como el aguanacatl, ¿te fijas? ¿Sí? O la chía, por ejemplo, la planta de la chía chametl, que viene también, es una diversificación de todo eso, ¿verdad? Maribel, pues mira, la verdad que estamos muy agradecidos por ahora sí que todo esto que nos estás diciendo es oro molido. Y yo te quiero hacer una pregunta, Maribel. Sí. Por ejemplo, en esos metates que es para la molienda del maíz o los granos, ahí tienes unos troncos. ¿De qué son esos troncos? Los troncos esos se los han encontrado también en algunas cerca de las excavaciones que se han hecho. Pero el tronco ese que ven como tipo garra es un árbol bastante fuerte. Creo que le llaman árbol de fuego. Supuestamente en la época prehispánica se utilizaba para hacer fogatas y ese árbol o ese tronco no se apagaba, podía durar días ardiendo y los dos. ¿Los dos? ¿O nada más ¿Y el otro cuál es? El otro, ellos los tienen como especie de cáscara de un árbol, sí. Pero no sé qué tipo de árbol sea, nada más es que sé que le llaman árbol de fuego y si lo orientan pues es un árbol bastante, bastante pesado. Como Pablo Fierro, ¿eh? Sí. Es como Pablo Fierro, mira. Pablo Fierro. Y este se parece un poquito al Brasil. Es cierto. Este está liviano como el Brasil. Y este está pesadísimo como Pablo Fierro. Está pesadísimo, sí. A pesar de que es muy antiguo. Y esto pues son las hachas, ¿no? Lo que se hacían para hachas, sí. Pesas, manos de metate, sí, rondanas. Estos son lo que sean los trapos, ¿no? Este era para el hilado de algodón, los malacates. Sí están un poco polvosas porque ya no las podemos limpiar, no puedo mover las vitrinas ya para hacer la limpieza dentro de las piezas que tenemos en exhibición. ¿Y esto qué es? Las que están ahí son tipo sellos, esos los utilizaban para el decorado de telares que ellos elaboraban. Ellos no pintaban a mano o a pincel, sino que hacían los diseños en barro y con eso iban plasmando en el telar. Eso les ayudaba a agilizar el trabajo. Lo rodaban, como que lo rodaban. Okay. Fue parecido a la cultura milenaria, con los kimonos y con lo que hacían con la tintura que sacaban del caracol. Sí. Órale, mira qué interesante. La verdad, amigos, y pues eso fue todo encontrado aquí, ¿verdad? Sí. Amigos, todo esto que ustedes ven aquí fue encontrado aquí. En la comunidad de Chametla. Yo tengo otra pregunta, Maribel. Por ejemplo, en estos cerros que están aquí cerca, esos que están aquí a un lado, ¿todavía se trabajan ahí para buscar vestigios o no? Los cerros no se trabajan. Más que nada, los últimos trabajos que se han hecho en las tierras de cultivo, que es donde se encuentran la mayoría de piezas arqueológicas, y los sitios arqueológicos que han registrado son en las tierras de cultivo. Sí se supone que hay material en lo que es la parte del cerro porque ellos lo utilizaban como miradores naturales. No como centros ceremoniales. Cada uno de los puntos en el que tú te subes tienes una observación diferente de la comunidad. Sí. Hay un punto, el primero es la piedra cantera. De la piedra cantera tú observas todo lo que es la parte de agua verde. La Chametla, agua verde, todo el centro. Sí. Las piedras picudas, subes a las piedras picudas, que es un punto más alto, y ahí observas lo que es la parte alrededor del cerro, la otra parte de Chametla, pero las marismas también, todo lo que son las marismas que van hacia Estinapa. Y al otro lado se encuentran lo que son las piedras picudas, las piedras cuatas, que es otro mirador, pero ahí observas lo que es la parte de el Rosario, Pozole, Apoderado, esas áreas, es lo que tú observas. Okay. Acá en la otra parte del cerro, donde está el mirador de Cortés, tú observas todo lo que es el Océano Pacífico y parte de lo que es más Sí, ya subida. Son miradores diferentes. ¿Y ese mirador que se llama Mar de Cortés, o el mirador de Cortés, nunca estuvo Cortés aquí? Mirador de Cortés, de hecho, muchos dicen que no estuvo, pero hay unos libros, ya estuvimos investigando, y hay unos libros que se llama el de las cartas de Hernán Cortés a España. Ahí viene donde él narra que viene a lo que es la parte de Chametla.
Ahí sí, entonces sí ahí estuvo. sí, ahí sí. Órale. Y esa Nombre piedra que que dicen estuvo. que ahí se sentó Hernán Cortés. Pues de hecho, esa piedra todavía está. la piedra está, pero ahorita ya está todo muy grafiteado. Pero Todos es los- una todos piedra los que labrada vienen- o Sí. es forma natural. Todos los que vienen pues quieren dejar su huella, su Sí. logo de decir aquí estuve. Pero esa piedra es La labrada o es piedra natural. esa es natural. Ajá. La piedra es de forma natural. La misticidad, pues todos dicen es que ahí estuvo Hernán Cortés y dejó Sentado, plasmadas sus sí. verdaderas. Pero pues si observan la roca es muy grande. No, bueno, es es obvio que no, ¿verdad? Entonces Hernán Cortés era una persona pues muy delgada, con un físico Así. Sí. chico, no, Sí, muy no diferente era- la complexión. Incluso Entonces, te iba a preguntar, Maribel, por ejemplo, ahí la pesca, aquí, en los tiempos de hoy. Se usan los cayucos, ¿cómo? aquí Ya todavía no. manejan lo que es la pesca en tapos. En es tapos. una de las tradiciones. En la parte de aquí, de esta en la parte. parte de Sí. las marismas de aquí de Igual que acá Chameca. en Escuinapa. La pesca en tapos, que de hecho ahorita hubo unos años que estuvo peligrando porque querían quitarla, pero pues es una de las técnicas que prevaleció desde la época prehispánica y les daba mucho producto. ¿Quieren quitar los tapos? Sí, querían Bueno. quitar los tapos. Porque eso todavía está también inclusive en Mezcaltitán y en el mezcal de Sí, en varias Escuinapa. partes, y aquí querían quitarlos por parte de pesca, que porque dañaba lo que era el ecosistema y el medio ambiente de las Pero se sigue marismas. conservando esa forma Pero ancestral. pues estuvieron luchando los cooperativistas y Es una forma prehispánica eso. dejaron. Muy Sí. Digo, es que ustedes deben de alegar, es una técnica prehispánica. Prehispánica, ¿cómo vas a quitar eso? Que funcionó en su época. Y que yo creo que no hizo cada una tanto de sus daño. etapas, y les ayudaba a conservar el producto durante todo el año, no se les exterminaba, que de hecho pues aquí no se termina el producto en todo Sí. el año, pero sí respetan las vedas. Ah, muy bien. Allá tenemos una lápida que es de, ya práctica de los españoles, ¿no? De 1800, ¿qué? Sí, de hecho esa lápida 90. son 1900, 2000, ya tiene más de... ¿Y hay más de esas en el panteón? Esa no se encontró en el panteón, fíjate, esa la trajeron porque estaba en una casa abandonada. Ah, dentro de la casa. casa. Mayo Entonces, 8 de 1890. la familia que está ahí, ya no hay nadie de esa familia aquí en Chameca. Ah. Se supone que fueron de los principales pobladores de Chameca. Ahorita lo que están haciendo es estudiar el apellido a ver de dónde proviene. Ah, muy bien. Sí, porque ese apellido, Cibrián. Cibrián, no lo Entonces había escuchado. desaparecieron todos, ¿verdad? Sí. Sí, Hoy. de hecho, ahorita en la actualidad no escucha apellido Cibrián. No. Bueno amigos, pues miren aquí pueden ver todo este tipo de cerámica policroma. Miren qué interesante lo que nos platicó Maribel Barraza, encargada de aquí del Museo de Antropología e Historia de Chametla, amigos. ¿Y esta estatuita por qué está tan sola? La estatuilla esa que está ahí, nosotros la denominamos el cacique. El cacique venía siendo el representante o el jefe de la tribu. Esa que está allá abajo. Pero Ah, el esta. cacique, esa pieza, los arqueólogos la tienen como una pieza no prehispánica porque se elaboró después de que llegaron los españoles a la zona. Ah, del entonces territorio de los Chameca. mismos indígenas que... Con los que venían, los que traían los españoles, elaboraron piezas, pero esas piezas ya no bien. son prehispánicas, ya son mestizas, Sí, que sí, se sí. hacen ya con otros, no con la cultura o los indígenas del lugar, sino Sí. con Lo que ellos vieron, ¿verdad? Por eso le dicen el cacique. Entonces aquí, pues las que están en exposición en las vitrinas son todas prehispánicas, antes de los españoles. O precolombinas, ¿no? Sí. De Chametla, Miren los amigos, aquí nombres hay un son- libro que se llama Chametla Ancestral. ¿Y ese es donde lo pueden adquirir las personas interesadas? Aquí tengo en el museo. ¿Aquí los tienes? Ok, ¿cuánto vale un libro de esto? El costo del libro ahorita es de 300 pesos. Ay, pues está muy interesante, porque digo muy, muy económico, porque mira todo lo interesante, todo lo que trae aquí, mira. Mira nada más. Aquí está Museo y Centro Cultural Menonita. Ah, esa parte. Ah, sí, dije yo que Es ese. que cuando leo dejo Ah, ahí ok, el dije yo. indicador para no Bueno, equivocarme. entonces dice el microespacio del pueblo y Río de Chametla a través de los títulos virreinales. Virreinales. No, porque interesante amigos, aquí pueden adquirir su tomo por 300 pesos. Muy económico, ¿eh? Mira, aquí vienen pinturas.
Mira, nada más. El mapa de las tierras de Xametla. Sí, amigos, vean nada más la importancia de lo que hay aquí en Xametla. Y ahí están los tapos, miren. Los tapos prehispánicos para la pesca. Sí, trae muchas cosas. Y aquí está el templo de San Pedro, el original, ¿verdad? Sí. El nuevo, ahora El sí. nuevo. El templo nuevo. Aunque esté viejo, pero sigue siendo nuevo Y por ya- comparado con el otro. Ajá. Ok. Y ya esto es sobre los estudios arqueológicos. Arqueológico de todo el lugar. Pues amigos, ya lo saben, cuando vengan a Xametla no se les olvide visitar este lugar. Y aquí pues, llevan su recuerdito, por ejemplo, miren, la cachucha de Xametla. Esta es la maqueta. Aquí ven todas las figuras, ¿verdad? Sí. Mira, ven nada más, amigos, las figuras que ven ustedes aquí, ahí viene su explicación detallada. Esta Mira, es la maqueta del templo. la maqueta del templo antiguo. De que había en la Ah, amigos, qué prehispánicamente. interesante, mire, este es el templo antiguo de 1700 y algo, ¿no? Este es un templo prehispánico, que era el templo que debería de haber aquí cuando llegaron los españoles. Ah, entonces es mucho más que este templo. Este templo fue construido en 1787, creo, ¿no? El que está ahorita. Órale, y este es el viejo, el que desapareció. Ándale, amigos, ¿cómo la ven? ¿Y dónde sacaron esa imagen? En una excavación, en un estudio arqueológico. que se En nuestro hizo. arqueológico. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Se fijan lo No, interesante de lo que es piezas. México? Por eso, amigos, ahorita México actualmente es un país donde gracias a estas culturas y todo lo que está sucediendo, vienen a empoderarse actualmente y están siendo ya, junto con Brasil, las potencias más grandes económicamente hablando en Latinoamérica, y que pronto ya estarán dentro de las 10 potencias económicas a nivel mundial, y todo con esto conlleva a toda esta cultura milenaria, amigos. Bueno, amigos, pues nos vamos a visitar ahora el templo de San Pedro. Amigos, aquí ya vamos saliendo de este hermoso museo. Ya nos estamos despidiendo aquí de Maribel. Muchas gracias, Maribel. Hasta luego. Y miren qué bonito corredor. ¿Esto también es parte del museo o no? No, eso es de kinder catequístico. Ah, es kinder. Sí, no nos pertenece. Ah, mira. Y es una sola estructura, ¿verdad? Sí. Ah, mira, pues qué bonito. Bueno, vamos a la iglesia, amigos. Gracias, Maribel. ¿Esta construcción de qué año? Bueno, ya no lo... Sí, ¿de qué año es? La construcción se calcula que está en lo que es el siglo XVII más o Esta. Este casco de esta... menos. 18. De este caserío, amigos, es del siglo XVIII aproximadamente. Bueno, gracias, Maribel, por el dato. Toda una enciclopedia Maribel aquí, amigos. Allá está Fernando. Les va a mostrar un poquito lo que es el templo de San Pedro Hermosísimo Y- templo de San Pedro, ¿ah, mija? y Antiquísimo un poco de también. la historia antes de que empiece misa, amigos. A ver. Mis amigos están haciendo una restauración, están pintando aquí el templo. Esta iglesia está hecha a expensas del sacerdote Cresanta María 7, creo que 7 de noviembre de 1798. ¿Cómo la ven, amigos? 1798. Y otra cosa muy característica de este templo es que, si se fijan, para llegar hacia el altar va subiendo. Es el único templo que está construido con esta característica, amigos, de ir subiendo hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia el altar. Buenas tardes.
Señor que resucitó. Vean, amigos, antiquísimo este templo, el templo de San Pedro. Y desde aquí pueden ver que va hacia abajo, miren. O sea, de allá viene hacia arriba, pueden ver el desnivel. Es el único templo, amigos, en todo el noroeste de México con esta característica de ir subiendo. ¿Cómo la ven, amigos? Pues amigos, ya visitamos lo que es la iglesia de San Pedro y acá andamos recorriendo este caserío. Y nuestra amiga Maribel, que es una erudita en la materia, ¿verdad? La verdad que sí, tiene mucho conocimiento. El babaje que tiene ella, pues lo ha adquirido, pues ya tiene años en el museo, ¿no? Sí, ya ha leído mucho. Y ha leído y ha estudiado mucho todo lo que es estas culturas, especialmente pues ella es de aquí. Y lo interesante, amigos, que esta cultura tiene que ver con lo que prosiguió después, con la fundación de Tenochtitlán, con lo que somos como esencia de mexicanos. Así es. Que no es cualquier cultura, pues. Pues es una cultura milenaria, ¿no? Así es. En la que pues aquí están las bases, Mira, las raíces las de la mexicanidad. Así es. Sí. Mira qué bonitos pollos los que están ahí. Ay, mira qué hermoso gallo. Pues estamos recorriendo, amigos, miren, por ejemplo, hay el techo de palma. Sí. Son los techos que generalmente que utilizaban o que usaban los pobladores de estos lugares, que no hace mucho también todavía lo siguen utilizando. Pero fue una mezcla entre lo colonial y lo prehispánico. Eso generalmente se los veo más a los tepehuanos. Ahorita van que todavía viven con ellos, así es. Con esas costumbres, esas tradiciones. Mira esa hermosa casa. Y pues dentro de estos caseríos pues ya hay nueva arquitectura. Sí, pues es la casa de marquesina. Así es. Prevalece todavía un 35-40% con las casas de techo. No vi el tope ese con el techo de teja. Sí. Por ejemplo, ese cerro, mira, tiene un tope arriba y a los lados hay como dos cerritos que parecen como mesetitas. Sí, ¿verdad? Y tiene más o menos también tipo de pirámide, así es. Se dice que no se han todavía trabajado en Lina estos cerros aledaños, pero supuestamente pues también son ricos en vestigios arqueológicos. Así es. Y que desde esos cerros hay diferentes como miradores en donde se aprecia uno lo que es Agua Verde, otro lo que es Apoderado y otro lo que es parte de las marismas por el lado de Rosario, ¿no? Así es, amigos. Pues amigos, seguimos recorriendo las calles de Chametla. Antes de partir de regreso a Mazatlán, ¿estamos a cuántos kilómetros de distancia? Creo como 95, ¿no? 90. Más o menos, porque es puesito de la ciudad de Rosario. Sí. No, más lo que entras, ¿no? Así es. ¿Son qué? 14 hacia adentro. Hacia adentro y 10, 24, y 75, 85, como 89 kilómetros. Más o menos. Mira, qué padre es esa foto. Tómale el 1531. Y esto, amigos, pues nosotros llevándoles todos estos temas a través de Promueve Sinaloa y personas que conocemos como Maribel, que previamente le habíamos hablado, que nos concedieron una entrevista. Así es, pues es una amiga de muchos años en la cual ha participado con nosotros en el encuentro de pueblos indígenas allá en la parte de Nabolato, cuando se ha habido eventos de aquello rumbo, y también, ¿no? en Villa Juárez. Por eso en Villa Juárez. Por eso en Villa Juárez, que es Nabolato, es cierto. Ajá. Y en otras oportunidades que hemos coincidido, ¿no? En estos temas. Así es.
Y vamos a continuar con esto, amigos. Esto aquí no para. Es que la verdad queremos ir a todos esos lugares donde están los vestigios y también ir buscar ahora sí hacia el norte, donde puede ver los vestigios, ahora sí no de la cultura Aztatlán, sino de la cultura Aztlán, ¿sí? Y pues aquí estamos, y aquí andamos, y aquí seguimos, y encontrar toda esa similitud, inclusive con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, con la divinidad de Dios nuestro Creador, amigos. Mira, quiero tomarle una foto a esta casita de adobe, sí, que siempre me ha gustado ver. Bonita finca de adobe. Pues ya prácticamente el casco. Mira, ahí está la Virgencita de Guadalupe. Totalmente de adobe, ¿verdad? Mira, qué interesante. Así es. Voy a sacarles la cámara, amigos. Mire, vean la estructura, ¿no? Las puertas. 3 puertas. 1, 2. Pero era muy chiquitita como para 3 puertas, ¿no? Sí, ¿verdad? Al menos de que... Una parte de y se destruyó la otra parte. Al menos de que haya sido nada más la entrada, ¿no? Sí. Hacia unas... Miren, todos esos cerros, amigos, se dice que todavía hay vestigios arqueológicos sin descubrir. Y miren cuánto... Y aquí está donde... Guamuchi. Aquí está la entrada al panteón donde dijo que encontraron unos vestigios que tuvieron que volverlos a enterrar porque no había cómo mantenerlos. Y se tienen que mantener, perdurar sobre el tiempo a través de la bóveda en la que se encuentran. Aquí dijo al lado derecho. Ah, mira. Qué interesante, vamos pasando el arco. Y aquí vamos, amigos, de regreso a la ciudad y puerto de Mazatlán. Y pues, amigos, aquí despedimos este video. No se les olvide suscribirse al canal, no cuesta nada. Comentar, darle like, tocar la campanita de notificaciones, compartir y recomendar. Y amigos, recomiéndanos, que les encargamos mucho, porque esto que estamos haciendo también queremos que las comunidades en las que estamos y a los que vamos a entrevistar, pues también tengan un beneficio a través de lo que estamos haciendo. Así es, vengan y visiten esos hermosos pueblos. Porque muchas cosas no las vemos en cámara, pero tratamos de que se ayude a la gente y es lo que estamos buscando para conocer más íntimamente lo que es el origen de la mexicanidad, amigos. Vamos a ir también a lo que es Santiago-Escuintla, Mezcaltitán, y tenemos ya programado todos esos viajes para llevárselos a ustedes en las pantallas de televisión, en las computadoras, en los monitores y en su celular, amigos. Así que estén pendientes de todos estos videos sobre la cultura Aztatlán y la cultura Aztlán, y sobre todo los orígenes de la y todas las técnicas que se derivan de estas culturas, amigos. Ahora sí que hasta pronto, amigos. Hasta pronto, bye. Eso es todo, bye.